Buenas tardes, damas y caballeros. Noticias del frente. 2 aviones estadounidenses fueron derribados en Irán. Pero no vamos a empezar con Irán, sino con Zahran, mejor dicho, con el héroe de nuestro tiempo, Zahran Mamdani. Es tremendamente divertido cuando los votantes que llevaron a Mamdani a la victoria ahora le gritan porque los engañó. Pero en realidad él engañó a todos, no solo a ellos, a los de izquierda, a los muy de izquierda y a los fanáticos. Por ejemplo, él gritaba que había que liberar Palestina. Bueno, se refería a liberarla de los judíos, naturalmente, liberarla. Y cuando se convirtió en alcalde y empezó a reunirse con los judíos ricos de Nueva York, les declaró en voz alta que Israel también tiene derecho a existir. Con lo cual, por supuesto, dejó completamente asombrada a su propia esposa, que no piensa así. Pero escuchemos al típico votante fuerte y resentido de Mamdani. Quien constantemente reafirma el derecho de Israel a existir, porque personas como yo son atacadas constantemente por los políticos por apoyar a Palestina, mientras ustedes defienden constantemente el derecho de Israel a existir. Y escucho como dicen libertad para Palestina, pero al mismo tiempo Israel tiene derecho a existir. No sean hipócritas. No sean hipócritas, no sean hipócritas diciendo libertad para Palestina mientras defienden el derecho de Israel a existir. No tiene derecho a existir, no tiene derecho a existir. No les corresponde a ustedes decidir si tiene derecho a existir. Israel, según los votantes de Mamdani y también su esposa, no tiene derecho a existir. Simplemente no lo tiene. ¿Por qué? Porque así lo dije yo. Punto. Aquí hay otros votantes de Zahran que de repente descubrieron que él también los engañó, los manipuló, se burló de ellos, llámenlo como quieran. Por Orón, todos votamos por ti porque prometiste proteger a los trabajadores y acabar con la cruel jornada de 24 horas. Hay que acabar con la jornada laboral de 24 horas. Andani, cumple tu promesa. ¿Por qué no dijiste nada? En lugar de eso, ustedes difunden la mentira sexista rusa de que las emigrantes eligen trabajar las 24 horas del día. Entonces, los inmigrantes, a quienes el gobierno les paga por cuidar a sus padres como cuidadores a domicilio, ahora reciben pago por 13 horas al día. Estos manifestantes dicen que, como viven en el mismo lugar donde trabajan, es decir, cuidan a sus familiares, deberían recibir pago por 24 horas al día. Es decir, nosotros les pagamos a estas personas. Tienes que enviar a tus padres a un asilo, mientras que a estas personas el gobierno les paga para que se queden en casa y cuiden a sus propios padres. A quienes no conocen la situación, hay que explicarles. En Estados Unidos puedes enviar a tus padres enfermos que no pueden cuidarse solos a un asilo. O puedes declarar que vas a cuidar de él o de ellos si son 2, tú mismo en casa. Y el gobierno te paga. Te pagan por cuidar a tus propios padres. O puedes contratar a un vecino si quieres. Y en cualquier caso, alguien va a recibir dinero por cuidar a los ancianos. En 2020 había 8.36 millones de personas con discapacidad y ancianos por los que se pagaba el cuidado. Y para 2026 esta cifra se estima entre 8 y 10 millones. Ahora no se ha contado exactamente. En promedio, Estados Unidos gasta alrededor de $30,000 al año por paciente que requiere cuidado. En total, los contribuyentes entregan $300,000 millones al año para que los padres de alguien, para que las personas mayores, como se dice, no se queden solas. Entonces, esta manifestación de protesta que les mostré exige que paguen por el cuidado de sus propios padres. No esas 10 u 11 horas que les pagan, como ahora, al día, sí, sino por las 24 horas del día. O sea, una persona trabaja las 24 horas, pero recibe menos de la mitad de ese tiempo. Pero si empezamos a pagar por 24 horas al día, entonces las chicas, cuidando a sus familiares, recibirán no $30,000 al año por persona, sino $72,000. Y si, por así decirlo, se trata de quedarse en casa y cuidar a 2 personas mayores, entonces serán $144,000 al año. Y entonces, Estados Unidos gastará $720,000 millones al año en lugar de $300,000 millones al año. Por cierto, la mitad de esos, de los que están en huelga, en realidad son ilegales. Cruzaron la frontera, normalmente le pagaron a los cárteles entre $6 y $10,000. Al menos el año antepasado esas eran las cifras, ahora no sé, tal vez ya cambiaron.
Y ahora reciben, o sea, después de pagar, digamos, $10,000 por cruzar, reciben $30,000 al año por quedarse en casa y quieren 72,000. Bueno, yo también quiero recibir 72,000 por quedarme en casa. ¿Y usted? Sí, y es un buen negocio. Pero lo gracioso es que Mamdani les prometió todo lo que querían y después de las elecciones, bueno, se olvidó por completo de su existencia. Pero él sabe exactamente que hay que encontrar dinero en algún lado, encontrarlo y quitárselo a alguien, encontrarlo y, como se dice, robarlo rapidito. Él, entonces, no piensa que una persona libre produce mucho más y con mejor calidad que un esclavo y que las personas libres aportarían a las arcas de la ciudad, incluso pagando menos impuestos. Mucho más que los esclavos, incluso si les quitas absolutamente todo lo que, como se dice, lograron producir. Por eso Mamdani busca a quien robarle, eso es. Para quienes han visto los presupuestos año tras año, les aseguro que en esto no hay nada típico. Por eso nuestras decisiones tampoco lo serán. Hay dos caminos para superar esta brecha. El primero, el más sostenible, es aumentar los impuestos para los neoyorquinos más ricos. Ellos volverán a irse, hermano, y tenemos a un gobernador que literalmente les suplica, por favor, regresen, necesitamos el dinero. Necesito que la gente adinerada apoye los generosos programas sociales que queremos tener en nuestro estado. Necesito que la gente adinerada apoye los generosos programas sociales que queremos tener en nuestro estado. Todos se están yendo. Creo que muchos estadounidenses no tendrían problema en pagar un poco más de impuestos, especialmente los estadounidenses muy ricos, pero cuando escuchan a dónde va ese dinero, para la creación de una oficina LGBT en Nueva York, el financiamiento del cuidado infantil para los hijos de inmigrantes ilegales y luego para dar boletos de autobús gratis a las personas para que no apuñalen al conductor del autobús, me parece que mi dinero se está desperdiciando. Millonarios patriotas que respondieron: No hay nada patriótico en financiar a ilegales. Eso no es patriotismo, es una idiotez. Está bien, firmen los cheques. Esto es simplemente ridículo. O sea, si quieren ayudar, entonces tal vez primero vayan a Palm Beach y traigan a alguien de regreso a casa, porque nuestra base fiscal está debilitada. Todos realmente se fueron de Nueva York. Lo que todos predecían sucedió. Y si no tomamos el primer camino, la ciudad se verá obligada a tomar el segundo, que es más perjudicial. Sin otra opción, la ciudad tendría que usar el único instrumento de recaudación que está completamente bajo nuestro control. Tendríamos que aumentar los impuestos a la propiedad. Eso es precisamente lo que él prometió que nunca haría. Permítanme explicar. Opción 1. Una anciana, una mujer mayor, vive en un departamento en el que ha vivido toda su vida. Bueno, antes, por así decirlo, ahí estaba su esposo, sus hijos, el gato. Ahora solo queda el gato. Ella tiene una pensión. Bueno, digamos, por así decirlo, recibe la de ella y la de su esposo, o sea, juntas, del seguro social. Bueno, no importa, digamos, son $4,000 al mes, por ejemplo. El departamento ya está pagado desde hace tiempo, o sea, no hay que pagar por él, pero hay un impuesto a la propiedad. Eso, digamos, son como $750 al mes. En comida, electricidad, gas, agua y a veces algunos antojos se gastan como $3,250. O sea, pues, al estilo soviético. Aquí una persona recibe 4,000 y los gasta. La vida es hermosa. Mamdam aumenta el impuesto, digamos, en unos $250 al mes. Ahora la viejita tiene que dejar el té con caramelos, cancelar la suscripción a HBO y dejar de pagar el club de bingo. A donde va una vez a la semana a pasar el rato con su amiga. ¿Y para qué? Para que Mamdane pueda mantener clubes para lesbianas, pagar operaciones de cambio de sexo a niños sin el permiso de sus padres. Pero lo principal es mantener a los inmigrantes ilegales en hoteles, proporcionándoles comida, ropa, gas, luz, cigarrillos y atención médica gratuita, que aquí no es nada barata. Yo incluso diría que sí. ¿Qué piensa usted? ¿Esto es justo para una persona mayor que ha pagado toda su vida a este sistema de seguridad social? ¿O hay otra historia, otra opción, por así decirlo, verdad? Un inversionista construyó un edificio de departamentos en la ciudad de Nueva York. Él calculó que, los ingresos por rentar los departamentos serían, digamos, $100,000 al mes, ¿verdad? Los gastos del edificio son $20,000 la hipoteca, porque él pidió dinero prestado para esto, ¿verdad? $60,000 el impuesto a la propiedad, $10,000. Los $10,000 restantes son la ganancia. Señores, les estoy dando una versión muy simplificada. Bueno, el esquema es correcto, pero está muy simplificado para no complicar la comprensión. Eso es. Y ahora Mamdani dice, no serán $10,000 de impuesto, digamos, por tu gran, lujoso y hermoso edificio de departamentos, sino $20,000
Y la ganancia para el inversionista se volvió cero. Bueno, o cerca de cero, ¿sí? ¿Y qué crees que hace el inversionista? Sube la renta. Inmediatamente menos personas quieren rentarle un departamento. Y lo principal es que para los inquilinos se vuelve más caro rentar departamentos, pues porque aumentó el impuesto a la propiedad. Pero lo más importante es que el inversionista ya no construye más edificios de departamentos en Nueva York. ¿Por qué? Pues se irá a Florida o a Texas, y en Nueva York no se va a construir nueva vivienda porque empezaron a cobrar demasiado. Mucho impuesto predial. ¿Y cuál es el resultado? Las viviendas antiguas suben de precio porque no se construyen nuevas. Hay mucha gente buscando, pero no hay oferta. Por eso las casas viejas se deterioran, no las reparan, porque nadie se muda de ellas. Todos se aferran a las viviendas antiguas, o sea, al subir el impuesto para beneficiar a alguien, y sospecho que otra vez a las mismas lesbianas, gays e ilegales, al mismo tiempo se hace mucho daño. No solo a los dueños de las propiedades, sino a todos los habitantes de la ciudad, en realidad, que rentaban esa propiedad al dueño. O sea, Mamdán es un tonto o un sinvergüenza. Bueno, cuando digo tonto me refiero económicamente, no es tonto en sí, digamos, sí, pero es astuto. Puede ser tonto, pero astuto sí, y es posible que sea entonces un tonto astuto y un sinvergüenza. Sí, yo creo que es un tonto astuto y un sinvergüenza. ¿Y usted qué piensa al respecto? Ahora pasemos a los acontecimientos no muy agradables del día. Y la operación en Irán durante un mes fue casi incruenta. Creo que hubo 12 muertos y 3 aviones resultaron dañados, en realidad, por un error de los aliados. Los confundieron con aviones enemigos y los derribaron con misiles estadounidenses. Los derribaron, pero digamos los pilotos se eyectaron. Irán logró en las últimas 24 horas derribar un F-15S, creo, o algo así. No recuerdo. Es un bombardero ligero. Ambos pilotos, bueno, un piloto y el otro miembro de la tripulación, ni siquiera sé cómo se llama, al parecer ya ambos se salvaron, al parecer. Sí, a uno ya lo encontraron y lo llevaron a la base, y al otro o lo están buscando, o lo están trayendo, o ya saben dónde está. Aviones y helicópteros están dando vueltas ahí, en los lugares donde se supone que debe estar, pero, bueno, el avión de búsqueda A-10 Warthog Bartak, creo que sí, también. Recibió un misil iraní en el costado. El piloto fue expulsado, por así decirlo. Se eyectó y fue rescatado, y varios helicópteros sufrieron daños por armas de fuego. Volaban muy bajo, intentaban, por así decirlo, encontrar a ese piloto, porque la señal venía de algún lugar, pero no veían de dónde venía la señal. Ahí se dice, esto es de las noticias de CBS, sabíamos que hoy un A-10 se estrelló, el piloto fue rescatado, no estaba claro por qué cayó el A-10, ahora se informó y confirmó que el A-10 fue derribado. Derivó hacia el Golfo Pérsico donde el piloto pudo eyectarse. Entonces se informa que otro avión estadounidense, un A-10 Warthog estadounidense, fue atacado y resultó dañado durante una operación de búsqueda y rescate para los miembros de la tripulación del F-15 derribado sobre Irán. El piloto pudo salir y eyectarse sobre el Golfo Pérsico y fue rescatado exitosamente por las fuerzas estadounidenses. Así que este es el segundo avión en las últimas 24 horas que ha sido derribado por los iraníes. El piloto estadounidense del F-15 Strike Eagle, rescatado después de que su avión fuera derribado sobre el sur de Irán, fue recogido por 2 helicópteros militares de Estados Unidos. Durante la operación, el helicóptero que transportaba al piloto rescatado fue atacado con armas de fuego. A pesar de que algunos miembros de la tripulación a bordo resultaron heridos, el helicóptero aterrizó de manera segura y según CBS News, todos los militares están recibiendo atención médica inicial y serán trasladados para recibir tratamiento adicional. Así que no solo varios helicópteros recibieron impactos, sino que lograron evacuar a todos. ¿Y cómo reacciona la población de Irán ante esto? ¿Quizá ya están desilusionados con Trump? ¿Amén? Lo aman, amén. Trump, muchas gracias. Trumп, большое вам спасибо. Trump, большое вам спасибо. Trump, большое вам спасибо. Trump, большое вам спасибо. Señor presidente, muchísimas gracias. Usted es el mejor presidente de los Estados Unidos en toda la historia. Lo queremos mucho, señor presidente.
No, los iraníes no se han desilusionado con Trump. ¿Y quién se ha decepcionado? O más exactamente, ¿quién quiere hacernos daño? En cuanto piensas en quién odia a América con todo su ser, de inmediato recuerdas los comentarios que me dejan a mí y a otros blogueros. Debajo de los videos y de los artículos, habitantes de Vologda, Oriol, Murmansk, Moscú, así como de Kharkov, Sumy y otras capitales culturales del mundo ruso y ucraniano. Honestamente me pongo a pensar, ¿quién odia más a América, a los judíos y a Trump? ¿Los rusos que creen que América, usando a los ucranianos, quiere destruir sus valores fundamentales? ¿O los ucranianos, que dependen de América? Ya les hemos dado una cantidad asombrosa, como 170 o 175 mil millones de dólares, pero quieren más. América, ya no queremos dar más. Y por eso nos insultan, nos dicen de todo. Bueno, y a América, y a los judíos, y a Trump, los odian, pero como nos odian. A ustedes y a mí, naturalmente, nos surge una pregunta. ¿Por qué nos odian tanto? Nosotros, al parecer, les dimos, les regalamos, como ya dije, 175 mil millones de dólares. Con ese dinero, si no hubieran robado, ya podrían haber ganado esta guerra hace mucho. Les ofrecimos el préstamo y arriendo. Hagan, así como lo hace Israel, una lista de lo que necesitan y nosotros se los entregamos. Pero ellos se negaron. Nosotros les juntábamos dinero para chalecos antibalas. Personalmente, por así decirlo. Sí, ya cada uno de nosotros juntaba dinero, hacíamos conciertos, simplemente colectas, suscripciones, etc. Para cascos, para comida dietética, para los niños. Les enviábamos todo tipo de artículos para personas con discapacidad, como muletas, sillas de ruedas, medicamentos. Reuníamos regalos para los niños, y ellos nos respondían con un odio desenfrenado. Además, sin ocultarlo, eso es a sus espaldas. No, simplemente con un odio directo y desenfrenado hacia esto. Y, además, robaban todo y luego se lo vendían a sus propios soldados. Ellos vendían los chalecos antibalas y los víveres que nosotros les enviamos gratis. No solo los ucranianos, claro. Estados Unidos entregó a la URSS en los años 40 17,5 millones de toneladas, ¿entiendes, verdad? 17,5 millones de toneladas de armamento, equipo, materias primas, alimentos, o sea, tanques, aviones, camiones, aluminio, explosivos, carne enlatada. En los años 90 sí, dimos préstamos por 12 mil millones de dólares, sin ninguna garantía. Sí, dimos préstamos. En los años 2000, en parte perdonamos y en parte reestructuramos esas deudas. Sin nuestra ayuda, como dijo Joseph Stalin, Rusia no habría podido resistir el golpe alemán. Pero nunca. Nadie, desde que tengo memoria, nadie dijo gracias. Solo odiaban, insultaban, escupían. Y esos terribles Estados Unidos, engendro del infierno. Voy a dar algunos ejemplos para no hablar sin pruebas, y luego hablaremos de las razones. Porque si hay una consecuencia, damas y caballeros, entonces necesariamente hay una causa. No vamos a construir teorías, simplemente vamos a leer. Leer lo que personas reales, nuestros contemporáneos, políticos, periodistas, blogueros, dicen sobre Trump, sobre los Estados Unidos. En voz alta, frente a la cámara, lo escriben en artículos. Las fuentes rusas y ucranianas, como se dice, se pueden buscar en Google y ver todo eso. Entonces, ¿qué piensan de nosotros los mundos ruso y ucraniano? Empecemos con Ukrayinska Pravda, un medio que se considera la voz de la sociedad civil ucraniana. Ellos escribieron un análisis anual de la presidencia de Trump. Cito lo siguiente. Muchos intentan aprovechar la arrogancia del confiado Donald, el informe del cual depende el destino de Ucrania, para sus propios intereses. Algunos tratan de jugar con su vanidad, otros con su incompetencia, arrogancia, vanidad, incompetencia. Esto no lo escribe el Kremlin, sí señores, esto lo escribe Kiev, un medio que durante años pidió armas estadounidenses y garantías estadounidenses. Ahí mismo se habla de cómo los funcionarios ucranianos se ven obligados a comunicarse con el presidente estadounidense. Pobrecitos, me dan tanta lástima. En Kiev aprendieron, aunque sea con dificultad, a interactuar con el estadounidense egocéntrico y caprichoso.
Aprendieron a no contradecir a Trump, a no irritar a Trump, a halagar a Trump, a agradecerle a Trump por cualquier motivo. Y sin motivo también. Excéntricos y caprichosos. Eso lo dicen personas que dependen de Estados Unidos para sobrevivir. Agradecer sin motivo. Imaginen lo que dicen a puerta cerrada. Y aquí está Medusa. Un medio independiente ruso se encuentra en Letonia y en teoría no tiene ninguna relación con Rusia. Los asesores, subordinados y amigos de Trump no respetan al presidente. Los amigos de Trump no respetan al presidente. Muchos de ellos directamente lo llaman tonto, idiota y imbécil. Genial. El ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, declaración descarada de Trump. Diagnóstico de un madrigal peligroso. Eso lo dice Avakov. Señores, un madrigal peligroso, un marginal, un madrigal que favorece la dictadura de Putin. Eso lo dice un ministro ucraniano, un funcionario oficial del Estado. Ahora, el ex primer ministro de Ucrania, Arseniy Yatsenyuk. Trump desafía los valores del mundo libre, el orden civilizado y el derecho internacional. Eso es un crimen. Un crimen contra los valores éticos y civilizados, contra la civilización de los principios. Un crimen contra los principios éticos del primer ministro del país al que Trump apoyó con armas. Luego borraron esas palabras, pero Internet lo recuerda todo. Ahora, entonces, cito. Si alguien en Estados Unidos dice algo sobre Trump, siempre lo citan. Aquí lo cita Scott Lucas. Tenemos a ese profesor, entonces profesor de estudios americanos o algo así como se llama. Trump acariciaba el sueño de hacer negocios en Rusia desde los años 90. Sus hijos visitaron Moscú. Ivanka Trump se sentó en la silla de Putin en el Kremlin. ¿Se imaginan qué vergüenza y horror es eso? Y un portal diplomático ucraniano. Portal diplomático ucraniano. Lo publica como análisis, no como teoría de conspiración, sino como análisis. Para su audiencia, inmediatamente se lee como prueba. Diplomático ucraniano, Roman Besmertny, en la columna de Sudáfrica. Al negociar con el Kremlin, él, Trump, se metió solo en un callejón sin salida. Oh, qué tonto, ¿verdad? No tomó en cuenta, idiota, eso ya lo agrego yo, que hablar sobre territorio no es cuestión de Zelensky o del Parlamento. Tonto, él no lo sabe. Esa es una decisión que contradice el derecho internacional. ¿Por qué contradicen el derecho internacional? La política europea. Trump no es un político europeo, y la Constitución de Ucrania, aquí naturalmente. Él lo sabe mejor. Por eso él, Trump, tomó un tema que desde el punto de vista de los deseos de Moscú es irresoluble. Primero, un lenguaje terrible. Se metió en un callejón sin salida. No lo tuvo en cuenta. Tomó un tema que es irresoluble. Esto, señores, es un diagnóstico de incompetencia. Simplemente un diagnóstico. Pero lo presentan como diplomático de un país aliado. Medusa. El pacificador en la Casa Blanca, una vez más mostró su verdadero rostro. Eres un cocodrilo. ¿Recuerdas a mi generación? La maquinaria militar estadounidense mostró su verdadero rostro y sigue adelante. Es evidente que Estados Unidos utiliza las mismas tecnologías de guerra contra nosotros y contra China. Tenemos que sacar conclusiones desde ahora. O ganamos o nos destruyen. Es decir, solo hay dos opciones. O ganamos o nos destruyen. Y ellos no es que sean prorrusos. Solo las armas nucleares y una voluntad de hierro pueden detener al enemigo. Armas nucleares y voluntad de hierro. Esto no es un bloguero original. Es la narrativa dominante de los medios estatales del país con el mayor arsenal nuclear. Komsomolskaya Pravda. Recuerdo ese periódico desde aquellos tiempos, cuando, aunque Trump estudió en la Academia Militar de Nueva York, de repente lo recordaron, porque se escribió mucho sobre que él en realidad no estudió en ningún lado. Personalmente, no participó en ninguna guerra. Quizás por eso el presidente de Estados Unidos al principio veía la guerra con Irán, como una superproducción de Hollywood. ¡Guau!
Dicen que cada mañana escriben. ¿Quién escribe? ¿Qué escribe? Lo inventaron sobre la marcha. Dicen que cada mañana le ponen un resumen de 2 minutos de los ataques exitosos de Estados Unidos. Así es nuestro presidente imbécil. Cada mañana un resumen de 2 minutos de victorias. Y él se levanta de buen humor. Y también le salen burbujas de la boca. Pasemos a las personas. Aunque dicen que es personal. No se debe hacer así, pero aquí es necesario. Así es su personalidad. Kasparov. Dice lo siguiente. En la radio, en la televisión, es decir, aquí está la grabación. Llega a Moscú en los años 80 un multimillonario fiestero con su esposa checa. Es imposible imaginar que el Comité de Seguridad del Estado, bueno, él en realidad dijo la KGB, no intentaron reclutarlo. Un multimillonario con una esposa checa. No sabemos, por supuesto, qué pasó, continúa Kasparov. Bueno, no sabemos qué pasó, pero de inmediato se empieza a formar la intriga. En los años siguientes, toda la carrera empresarial de Trump siempre terminaba en alguna quiebra y en rescates milagrosos. La insinuación es inmediata. Es difícil suponer que la relación entre la KGB y Trump no se haya desarrollado. Ajá. Hay una gran probabilidad de que el comportamiento de Trump indique que sí se estableció una relación con la KGB. Entienden, ¿verdad?, hasta dónde profundizó. Y ahora, Alexander Nevzorov, quien llegó a Ucrania. No sé si vive ahí o si ya se fue de ahí. Ahí disparan. Creo que a él no le gusta cuando le disparan. Eso es. Bueno, él es un ucraniano honorario. Nevzorov. Esto de lo que él habla fue escrito por un oficial de la KGB que era responsable de reclutar a América, empresarios estadounidenses. Trump, como muchos otros, fue envuelto en la red tradicional y habitual de la KGB. Él vino con su esposa checa. Bueno, está bien, no importa. Era absolutamente imposible no caer en todo un sistema de trampas de la KGB. Bueno, eso simplemente Alexander Nevzorov lo sabe con certeza, sí. Hay que entender que en los próximos años la gente buscará la respuesta al enigma del paradigma. Сального поведения Трампа. ¿Y ahora Putin manipula a Trump? Bueno, entonces, ¿para qué buscar, disculpa, algún tipo de enigmas? Aquí está la respuesta. Putin manipula a Trump. Ahora, el adivino y vidente ucraniano llamado Yakovina informó lo siguiente. Trump recientemente llegó a un acuerdo no oficial con Putin, que se reduce a lo siguiente. ¿Cómo sabe él del acuerdo no oficial? Trump ayudará al dictador ruso en Ucrania, y Putin, en consecuencia, ayudará a Trump a convertirse en presidente. Al mismo tiempo, este mismo Yakovina, no dice que eso es lo que él piensa, sino que lo cuenta como un hecho 100% real que llegó a su conocimiento, o de algunas personas que estuvieron presentes, bueno, por ejemplo, de Putin o de Trump. Pero él no, hay otra opción, de Nevzorov. Sí. Pero sobre eso, en realidad, no dijo que se supiera de alguien. Entonces, lo más probable es que lo sepa porque es clarividente. Ahora, entonces, mi querido Shederovich, un pilar, pero no de fortaleza, sino simplemente un pilar. Trump, eso es lo que dice, va a estimular la victoria, va a aparentar una victoria, donde no la hay. Intentó presionar a Zelensky y declarar eso como su victoria. No tiene los recursos para presionar a Putin. Sin mencionar que, como vemos por el regalo de Qatar, es bastante fácil comprar a Trump. Gracias. Adiós. Por Qatar. Qatar le regaló a América. Gracias. El avión. Y en eso Shederovich vio, bueno, probablemente solo lee mal en inglés, o leyó a algún idiota que, por así decirlo, dio su propia interpretación. Vaya Shederovich, vaya hijo de Sulkin. Entonces, ¿por qué odian a los estadounidenses exitosos? ¿Y por qué odian a los judíos? ¿Por qué Mamdani odia tanto a los estadounidenses como a los judíos? No a Israel, a los judíos. ¿Por qué Obama odiaba a los estadounidenses, a los judíos? ¿Por qué los iraníes? Bueno, son como una nación antigua, ¿no? Parecen ser personas sabias, no son tontos, ¿verdad? Muy inteligentes, por cierto, ¿no? ¿Por qué odian a los estadounidenses y a los judíos?
¿Y Macron y Starmer? Bueno, los franceses en la época de Dreyfus y los británicos durante el mandato en Palestina, bueno, demostraron que eran antisemitas, claro, incluso más que los alemanes y los ucranianos. Solo, entonces, los lituanos están con ellos. Muchos pueden compararse. ¿Por qué muchos judíos étnicos odian a los estadounidenses y sí a los judíos? Entonces tenemos una conocida fobia interna entre el pueblo elegido. Eso también existe. El autoodio existe. Es algo así. Los musulmanes quieren unirse en un califato para ser gobernados por califas. Y los judíos se comunican con Dios a su manera, directamente. No a través de un mulá, un pastor o un sacerdote. El rabino no es un intermediario entre la persona y Dios. Él es un experto en la ley que la enseña y juzga. Bueno, juzga. Decide, Rebe, ¿quién de nosotros tiene la razón? Él toma la Torá, toma algo más e intenta entender, de acuerdo con la ley del Señor Dios, quién tiene la razón y quién está equivocado. Nos odian a los estadounidenses y a los judíos porque somos individualistas, porque no nos amontonamos en grupos, porque tenemos, bueno, no todos, claro, sí, no tenemos la psicología de masas. Incluso en una multitud tenemos nuestra propia opinión. Dicen, recuerden, sí, en Israel, sí, 2 judíos, 3 opiniones. Yo diría más, 2 judíos, 5 opiniones, y todos van a discutir entre ellos y consigo mismos. Y además no creemos solo en palabras, creemos en nuestros libros. Libros que existieron en años pasados, en tiempos antiguos, los leemos para encontrar un error y luego gritar, ¡ajá! Y luego discutiremos hasta quedarnos sin voz, tratando de demostrarle al otro qué significa esa coma en esta oración. Nos odian porque somos autosuficientes, porque no somos incompletos, porque creemos que el éxito es tuyo, ganado por ti, pero también el fracaso es tuyo, ganado por ti. Y tú eres el culpable en eso, nadie más. Por eso se puede corregir, porque eres tú el responsable de ello. Nos odian porque creemos que todo depende de nosotros mismos y que el no me dieron, no me dejaron, no me permitieron son solo excusas. El único pensamiento que tenemos es ¿cómo hacer para que funcione? ¿Cómo hacerlo mejor? Por eso lo hacemos una y otra vez, por eso lo hacemos mejor. Por eso lo logramos. Señores, suscríbanse, activen la campanita y den like, así el canal solo va a crecer más. ¿Qué tienen en común los estadounidenses y los judíos? Lo sé con certeza, lo he pensado mucho. Tanto los judíos como los estadounidenses son personas libres por dentro. Aquí está toda la Torá, todo el Talmud. Por cierto, el Talmud de Babilonia está detrás de mí, sí, en los estantes. Y la Mishnah y el Shulchan Aruch. Todo está lleno de la conciencia de que solo inclinamos el cuello ante Dios. ¿Qué está escrito en la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Nadie, excepto Dios, puede quitarnos nuestros derechos. Lo mismo, incluso el Señor llamó a los judíos de dura cerviz, es decir, que no inclinan el cuello en una reverencia servil. De dura cerviz, de dura cerviz. Al mismo tiempo nos llamó su pueblo. Los europeos han soñado con un buen zar durante mucho tiempo. Allá lo llaman payano, ¿verdad? Sueñan con ser sus boyardos. Y nosotros mismos somos nuestros propios zares, boyardos, generales, y, en general, creemos que somos más inteligentes que todos los demás. No necesariamente eso es verdad, en realidad, pero los imames judíos nos convencieron de eso. Y las mamás estadounidenses les decían a sus hijos, puedes lograr absolutamente todo lo que quieras. Todo lo que quieras, y por eso nos odian, a nosotros, los judíos y los estadounidenses. Personas dependientes de otras personas y circunstancias. Y de repente entendí quién soy. A menudo me preguntan, ¿te sientes estadounidense? ¿Te sientes israelí? ¿Te sientes una persona de cultura rusa? Señores, lo entendí. Soy un éxito norteamericano, judío. Y que todos me envidien. ¿Y qué hacer si me odian? Bueno, lo superaré.